¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Poder Ciudadano, el programa de investigación desde las regiones. Estamos ahora con el doctor José Ugas. Él es abogado peruano y actual presidente de la organización Transparencia Internacional, dedicada básicamente a la lucha contra la corrupción. Vamos a conversar un poco con el doctor Ugas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar en Poder Ciudadano. Quería hacerle una primera pregunta, que es un poco lo que está llevando la actualidad en este momento y que tiene que ver con la ausencia del gobierno peruano en esta reunión sobre el tema de gobierno abierto, tanto que el Perú ha tenido un compromiso que no está cumpliendo claramente. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? Por un lado, es lamentable que esto ocurra en un momento en el que el gobierno está seriamente cuestionado a raíz de una serie de hechos y personajes que han aparecido en los últimos tiempos y que tendrían algunas vinculaciones con autoridades o personas vinculadas al nacionalismo. El presidente ha hecho algunas expresiones públicas de su rechazo a la corrupción y, sin embargo, eso no se traduce en una voluntad política que implique toma de decisiones para, de alguna manera, enfrentar esta situación de corrupción. Sabemos que la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción está abandonada a su suerte. La ministra Nájara dijo que iba a tomar cartas en el asunto, no lo ha hecho, y ahora viene esto de la ausencia en la OSD, lo cual nos deja muy mal parados, por un lado. Por otro lado, pone en riesgo la inserción del Perú en este foro tan importante. La OSD está exigiendo una serie de cumplimientos al país y uno de ellos es que se traduzca este interés en ser parte de esta organización en promover actos de transparencia y contra la corrupción. Y creo que es una pésima señal que no aparezcamos en un foro de esa importancia. Ahora, políticamente no es contraproducente esta ambigüedad, este doble discurso, porque tal vez sería un golazo para Ollanta Humala, siendo el Perú, estando en la boca de todos por un tema serio de corrupción, comprarse el pleito, digamos. Bueno, es que es incomprensible, por un lado, que en la agenda interna el presidente no tome acción, aunque ya nos tiene acostumbrados a estos silencios, desde que inició su gobierno. No nos olvidemos que no tenía ni 2 semanas, creo, en el poder, y su primer vicepresidente, Omar Chejá, es descubierto de un caso de corrupción, y el presidente se cayó en 7 idiomas durante más de 3 semanas. Entonces, ha sido una constante ese silencio y esta omisión a lo largo de estos años. Por eso no sorprende, aunque realmente resulta clamoroso, que el presidente de la República, el líder máximo de la nación, no tenga pues una actitud más proactiva y diferente, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Yo, por lo menos, la opinión que yo tengo es que la prensa es básicamente la que está haciendo estos destapes sobre corrupción y siguiendo el caso, pero más allá de eso no hay demasiada, bueno, de hecho, voluntad política de parte del gobierno, pero una sociedad civil fuerte, vigilante. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que esto mejore? Hemos tenido el caso Ancash, que ha sido terrible, que ha tenido una seguidilla de otros gobiernos regionales en la misma situación, y bueno, tenemos unos nuevos presidentes regionales que parece que van a continuar con estos asuntos, ¿no? Bueno, tienen que pasar muchas cosas, o deberían pasar muchas cosas. Por lo pronto debería pasar que el fiscal de la Nación dé un paso al costado, aunque sea transitoriamente mientras se termina su investigación, porque no puede ser que el máximo líder del Ministerio Público esté siendo investigado por sus vinculaciones con el crimen organizado y en particular con la organización de Orellana, y sin embargo a él le corresponda liderar esa investigación como jefe máximo de la Fiscalía. Eso no es aceptable ni sería aceptable en ninguna parte del mundo. Eso tiene que cambiar. El gobierno tendría que tomar acción para esclarecer de una vez y por todas la situación de este señor que ha sido asesor del partido de gobierno, ha estado vinculado a la campaña y sin embargo lo único que escuchamos al presidente es decir que lo están atacando, que lo quieren complicar, pero él debería zanjar políticamente esta situación y eso no debería ser muy complicado. A la ciudadanía le corresponde recapacitar y tomar una actitud diferente a la que viene tomando. No puede ser que los ciudadanos se conviertan en cómplices de los corruptos. Ya hemos visto las respuestas a las encuestas y el resultado de las elecciones. Han sido unas elecciones de resultado realmente lamentable, ¿no? Y es porque los ciudadanos están endosando sus votos a los corruptos. Y a la sociedad civil organizada creo que lo que le falta es un poco de capacidad para movilizar y expresarse de una manera más contundente. Hemos visto cómo cuando eso ha ocurrido, por ejemplo, a partir
de la denominada repartija se pudo conseguir un resultado en el cortísimo plazo. Sin embargo, en estos temas como que hay una suerte de desconcierto de la propia sociedad civil que no está planteando la agenda en esta materia. ¿Será que los ciudadanos, la gente no confían demasiado en denunciar o creen que no pasa nada? Eso es uno de los resultados de las encuestas que hace normalmente Proética. Proética ha lanzado, me parece que es una campaña internacional de transparencia internacional, para justamente poder canalizar ciertas denuncias y que esto pueda tener otro canal, otra vía, donde por ahí que se pueda combatir mejor la corrupción. ¿Nos puede contar un poco este programa? Sí, en el año 2011, Transparencia Internacional decide adoptar una estrategia hacia el 2015, que es el próximo año, por cierto. Y ahí se produce un cambio sustancial en lo que ha venido siendo la metodología aplicada por Transparencia Internacional, que en los últimos 20 años, el año pasado cumplimos 20 años de existencia, ha tenido un papel muy destacado en generar propuestas para que existan instrumentos contra la corrupción a favor de la transparencia. En foros internacionales como Naciones Unidas, el Banco Mundial, el G20, el G8, el G7, la OSD, todos los foros internacionales donde ha habido un espacio para hablar de corrupción, Transparencia ha estado ahí y ha sido muy exitosa en poner la agenda que se ha ido traduciendo en programas y distintos tipos de herramientas que se han ido logrando. Sin embargo, la corrupción no ha cedido. Es más, hoy día tenemos la percepción de que está peor que hace 20 años. Por una serie de factores que tienen que ver pues, con la aparición del crimen organizado, con la tecnología, el mundo global, etc. Entonces, en el 2011 se decide por la Asamblea de Transparencia Internacional cambiar el acento del trabajo, cambiar la metodología e ir hacia un trabajo más directo. Hoy día queremos una organización contra la corrupción que hable más fuerte, que identifique a los corruptos, que los señale y que tome acción. Eso implica movilizar a la gente, cuando sea necesario tomar acción legal, es decir, ir a los tribunales, hacer las denuncias y un conjunto de otras acciones que permitan que los corruptos no se salgan con la suya. En ese contexto se ha desarrollado lo que llamamos la iniciativa contra la impunidad y ahí la primera campaña que hemos lanzado hace algunas semanas es una que se llama Desenmascara a los corruptos. Estamos planteando algunas cosas muy concretas. Una es que se establezca un registro público global de quiénes son los últimos beneficiarios de las empresas innominadas, de las empresas offshore, porque se ha demostrado que un altísimo porcentaje de los casos de lavado de dinero y corrupción se produce a través de estas empresas, que son empresas que no tienen accionistas visibles y que son una fórmula para mover dinero y esconder la identidad de los corruptos que están sacando esos dineros de sus países. Esto se ha planteado en el G20 y ha habido una aceptación unánime de avanzar en ese sentido, lo cual creo que es un logro bien importante para Transparencia Internacional. De hecho, Inglaterra ya tiene un registro de ese tipo y creo que eso es un avance importante. Otra iniciativa es lo que denominamos la denegación de visas para los corruptos. Queremos que los países donde han sacado sus dineros, que normalmente son países del primer mundo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, no los dejen entrar a gozar del dinero que han robado en sus países. Entonces estamos planteando una serie de acciones en ese sentido. Y próximamente lanzaremos, en el contexto de la iniciativa contra la impunidad, un concurso mundial para escoger los casos más groseros de impunidad en el mundo. Y lo vamos a hacer a través del internet, de concursos locales, y luego tendremos un gran concurso mundial tipo Miss Universo, donde escogeremos estos casos de corrupción para luego tomar acción contra esto. Es un poco hacerles un roche público, ¿no? Donde nuestro principio ahora es, donde no funcione la justicia, vamos a buscar sanción social. Que sean estigmatizados, que sean señalados, que sean aislados, y que sufran las consecuencias de sus delitos. Ojalá que funcione en el Perú. Finalmente, doctor Ugas, el CADE, las encuestas de Proética sobre percepción de la corrupción siempre ha tenido un acápite especial en el tema del empresariado, donde el empresariado finalmente también, así como la sociedad en general, termina involucrándose y siendo parte también de la corrupción por una serie de problemas y de taras y de un Estado pues como el que tenemos, que no está renovado, que es viejo, que es difícil de manejar. ¿Cómo ha visto en esta edición del CADE ese grupo social, digamos? Yo creo que el sector privado, el sector productivo de los negocios está en un proceso de transición. Es verdad que antes ha habido mucho conformismo. Yo diría que los empresarios se han debatido entre la aceptación de los límites que les imponía la corrupción y el miedo, ¿no?
pagaban o se sometían a los sobornos que les pedían en el sector público por temor a sufrir las consecuencias. En otros casos porque era lo más fácil, ¿no? Y para obtener una ganancia y no competir abiertamente en un mercado donde podrían no ganar si es que se va a medir la eficiencia de las empresas. Bueno, eso creo que hoy está cambiando, básicamente porque los empresarios han caído en cuenta, primero, del costo que tiene la corrupción para sus negocios. El sobrecosto que les impone la corrupción no les permite competir eficientemente en un mercado global. Clarísimo. Y segundo, porque si antes tenían miedo, hoy día tienen pánico. ¿Por qué? Porque la inseguridad ciudadana ha crecido tremendamente, las extorsiones del crimen organizado vienen de la mano con la corrupción, los empresarios sienten que eso se está yendo de sus manos, que no lo pueden controlar, y lo peor de todo, que no pueden ofrecerle seguridad a sus familias ni gozar de los dineros que ganan haciendo negocios lícitos en este país, precisamente porque han dejado que la corrupción crezca de una manera desmesurada. Entonces yo he percibido en el CADE, donde por primera vez ha habido un panel para hablar de corrupción, con un empresario, el contralor y en mi caso yo representando a la sociedad civil, una actitud muy receptiva y de querer hacer cosas. Entonces esperemos ahora que podamos encontrar un espacio feliz donde el sector privado, la sociedad civil organizada y las autoridades que estén limpias y quieran hacerlo, podamos de alguna manera diseñar una estrategia anticorrupción más eficiente. Que funcione. Ok, muchas gracias, doctor Ugaz, muchas gracias, amigos, y nos vemos en la próxima edición de Poder Ciudadano.